Cada vez es más común que las empresas digitalicen su información más importante. Por tal motivo se vuelven muy vulnerables a ser blancos de un ciberataque. Para hablar de este importante tema que es para las organizaciones, tengo el gusto de saludar esta noche a Romel García. Él es el socio de asesoría en tecnologías de la información de KPMG en México. ¿Qué tal, Romel? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, José. Muchas gracias por la invitación. Muchas Agradezco gracias. mucho la oportunidad de estar aquí. No, muchas gracias a ti por esta entrevista. Si me podrías platicar primero, ¿qué es la ciberseguridad? Bien, es un tema que está preocupando a muchas organizaciones. Entendamos por ciberseguridad todos los esfuerzos que una organización hace para prevenir daños sobre su tecnología de información, ya sea estos daños por alteración, por mal uso o por dependencia de tecnología de información. Lo importante es cómo prevenir estos daños y si existen estos daños, hacer algo para que se puedan reducir los daños o evitarlos, ¿no? ¿Qué relevancia está teniendo este tema para los consejos de administración de las organizaciones que operan en México? Es un tema que ha evolucionado, y lo dijiste muy bien. Cada vez las organizaciones dependen más de tecnología de información. Sus activos de información se vuelven más importantes y los daños que están teniendo por estos activos, por estas pérdidas o daños sobre estos activos, están creciendo. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros en KPMG tenemos un barómetro que mide el impacto de fugas de información desde el 2008. En el 2008, el hacking, que así se llama, cuando un externo intenta romper la seguridad de una empresa y entrar a ella y extraer información, el hacking representaba el 17% de las fugas de información que en ese momento se estaban dando. En el 2012, esto creció a ser el 67%. Entonces, ha sido un crecimiento exponencial y el tipo de problemas que se suscitan, inclusive en la percepción que los clientes tienen sobre la organización, también ha sido de alto impacto. Entonces, es un tema que les preocupa. Es un tema que sigue creciendo, que va a seguir creciendo, y el tipo de ataques son ataques muy dirigidos. No son, hace unos 15 años hablamos de gente, en las películas aparecían gente que entraba a la seguridad, rompía la seguridad como un arte. Realmente ahora existe un por qué hacerlo. Existe dinero de por medio, existen inclusive mercados de bases de datos en México que realmente se vuelven apetitosos para este tipo de ciberdelincuentes. Entonces, los comités están comités o direcciones de las empresas están ante esta disyuntiva de poder entender primero qué es la ciberseguridad y después crear los perfiles de riesgo y crear las estrategias de seguridad más adecuadas para cubrir a su organización. Lamentablemente las organizaciones que están haciendo hackeo al parecer se están sofisticando, ¿no? Como me lo estás contando. Así es. Existen desde crimen organizado, hay una tendencia creciente, lo que era muy clásico, que eran los empleados que estaban a disgusto también, cometían fraudes. Existen inclusive organizaciones políticas que atacan empresas o instituciones con fines sociales, por así llamarlo, y también tenemos ahora lo que son ataques por gobiernos. Se ha escuchado en el ambiente empresarial, cómo hay gobiernos que están suscitando o están aprovechando este tipo de problemas para poder extraer información. Romel, ¿cómo se está midiendo el riesgo de las empresas en este tema? ¿Cómo KPMG les está asesorando en este tema? Okay, eso es muy importante. Lo que tienen que hacer las empresas para determinar cuál es su perfil de riesgo. Todas las organizaciones que tenemos, sean públicas, sean privadas, sean de interés social, todas tenemos un perfil de riesgo derivado de la información que estamos manejando, ¿no? El primero es determinar el ambiente que nos manejamos, qué tipo de información estamos manejando, saber qué amenazas estamos sujetos, cuáles son los activos de información, por así llamarlo, la información que estamos manejando y a quién va a ser apetitosa o atractiva ese tipo de información. Conocer las vulnerabilidades de la tecnología que estamos manejando, cuáles son los problemas que están teniendo nuestra tecnología de información o cuáles son las fallas en términos de seguridad que se están suscitando y saber cuáles son los objetivos que pueden ser sujetos al ataque. Ese es un gran cambio. Antes, cuando hablamos de estrategias tradicionales de seguridad, hablábamos de qué es lo importante para mí. Ahora hay que centrarnos en lo que es importante para un atacante. Y por último, la legislación. ¿Cuáles son los ambientes de regulatorios y cumplimiento que estamos teniendo? ¿Cuáles son las perspectivas que está viendo KPMG de aquí en adelante en este tema? Bien, es importante que las organizaciones, nada es infalible.
es un esfuerzo importante. Inclusive en las últimas estadísticas que sacamos sobre los comités de auditoría, es un tema que resulta ser complicado para muchas organizaciones. Entender qué es la ciberseguridad, saber cómo atacar este problema, resulta difícil. A veces se puede decir técnico, pero es un problema que puede ser solucionable, es un problema que puede ser reducido, es un riesgo que puede ser controlado, y por tanto sí es importante que las organizaciones sepan cómo solventar este tipo de conflictos. Lo importante es siempre tener la tendencia de proteger lo más importante. Entender qué es lo más importante de mi organización, saber que el factor humano puede ser el más sensible, normalmente es el que más fallas comete. Las computadoras, normalmente en KPMG decimos, las computadoras pueden ser 1-0, pero las personas cambiamos nuestros criterios, entonces siempre somos como el eslabón más débil de lo que es la ciberseguridad. Y no solamente abocarnos a soluciones o controles de tipo preventivo, sino inclusive detectivo, y cómo, en caso de que exista esta falla o se suscite un incidente de seguridad, poder responder a este tipo de incidentes. Rommel, por último te preguntaría, ¿qué tipo de datos o de información es la más apetitosa para estas bandas de hackeo? Estamos hablando lo interesante lo que se interesan mucho ellos son datos financieros. Estamos hablando del tipo de información financiera, transacciones que están realizando. Si esta es una institución financiera, evidentemente va a ser de mayor importancia para ellos. Los datos de propiedad intelectual también son muy apetecibles. Todo aquello que sea confidencial y que le dé una ventaja competitiva a mi propia organización va a ser muy apetecible para alguien más. Daños públicos o reputacionales también, información que pueda poner un predicamento de este tipo, datos personales, por ejemplo, si yo tengo clientes y estos datos de mis clientes es extraída y puesta a todo el público, eso va a tener una mala percepción de la reputación de mi propia organización. Los datos de clientes siempre son muy, muy importantes. Tener una base de datos de los clientes de la competencia puede ser atractivo para alguien, y todo tipo de información confidencial. Realmente eso es lo que normalmente hemos observado que es muy apetecible en el mercado de ataques. Sin lugar a dudas es un tema trascendental para las organizaciones y es importante que se acerquen a KPMG para hablar de este tema. Quiero agradecerte mucho, Rommel. Muchas gracias por el espacio. Buenas noches. Buenas noches. Y también gracias a usted por el favor de su atención. Lo invito a que continúe en la programación de Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.